Sí, les invito a abrir la Biblia en el libro de Juan. Vamos a leer en el capítulo 8, Juan 8, versículo 32. ¿Lo encontraron? Casi. Busque tranquilo, busque tranquilo. Juan, capítulo 8, en el versículo 32. Y la palabra de Dios dice, y conocerán la verdad, ¿y qué pasará? La verdad os hará libre. Os hará libres. ¿Cómo dice la palabra? Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Es una palabra que pronuncia Jesús, ¿sí? A la gente que lo estaba escuchando, a sus discípulos, que es totalmente revelador y tiene un impacto muy profundo cuando nosotros entendemos de qué está hablando Jesús. Jesús no le está hablando a gente atea, Jesús no le está hablando a gente que era pagana, Jesús le estaba hablando a gente que lo estaba escuchando porque habían creído en él, gente que había escuchado a Jesús hablar en algún momento y lo había comenzado a seguir. A esa gente Jesús se dirige y les dice, conocerán la verdad y la verdad les traerá libertad, los hará libre. Lo primero que nosotros encontramos, ¿sí?, es que habían creído muchos de ellos, pero no todos permanecían en la verdad que Jesús predicaba. No todos permanecían en la verdad de Jesús. Por eso es que Jesús hace esta pronunciación. Fíjense en el versículo 31, dice, Jesús le dice a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen, ¿qué cosa? Fieles ¿a qué? ¿A qué se mantienen fieles? A las enseñanzas. Gente que había creído en él, pero gente que no era todo lo que estaba, no vamos a decir el 100%, pero no todos permanecieron fieles a la enseñanza de Jesús. Posterior a esto le dicen, si ustedes conocen la verdad, esta verdad les va a traer libertad. Es muy importante que como cristianos desarrollemos una fe sólida y una fe comprometida con la palabra del Señor y no una fe superficial, no una fe que fluctúa por las circunstancias y no una fe que fácilmente se vea avasallada ante la tentación, sino que podamos desarrollar una fe que nos permita crecer en el Señor. Algo que no permite que muchas veces desarrollemos una fe madura, algo que muchas veces no permite que nosotros crezcamos en el Evangelio, permanezcamos en el Evangelio y le seamos fieles a la palabra de Dios, es aferrarnos a frases que suenan espirituales y que parecen muy bonitas y que tienen mucho sentido para nosotros, pero que no son la verdad. Hay libertad en la verdad. Mi verdad, su verdad, la verdad. Hay una sola verdad que es única e irrefutable, y esa es la palabra de Dios, y ese es Jesús. Pero muchas veces nuestra fe no puede desarrollarse porque nos aferramos a creencias o cosas que pensamos que son verdad y no lo son. O también cuando nos aferramos a medias verdades, como por ejemplo cuando sacamos un texto bíblico de contexto y decimos, porque la mujer no tiene que hablar en la congregación. Hermano Nicolás, ¿qué es eso? Por ejemplo, ¿sí? Por dar un ejemplo, cuando nosotros sacamos de contexto y acomodamos, son medias verdades, porque sí sale en la palabra, pero no es lo que Dios está queriendo decir. Entonces, vamos a ver el día de hoy algunas frases populares, pero que no son verdades bíblicas, ¿sí? La primera de ellas, no sé si se va a alcanzar a leer. ¿Se lee? A ver, Daniel. Dios quiere que seas feliz por encima de todo.
yo sea feliz. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Porque la voluntad de Dios es que yo sea feliz. Porque Dios quiere mi felicidad. Es una frase muy popular que se escucha, sin embargo, no es una frase bíblica. La Biblia, más que hablar de felicidad, la Biblia habla de santidad. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 16. Busquen en su Biblia, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Lo encontró? Amén. Como vamos a hablar de verdades bíblicas, yo necesito que usted busque la palabra, que usted lea la palabra y después, posteriormente, por supuesto, crea en ella. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué dice la palabra? Sed santos porque yo soy santo. Sean felices. Sed santos porque yo soy santo. Por supuesto que Dios no quiere que seamos cristianos sufrientes, no quiere tristeza para nuestra vida. Pero cuando nosotros nos sujetamos a la palabra y vivimos en obediencia, lo que trae como resultado también es felicidad para el creyente, porque nosotros nos sentimos dentro del propósito de Dios. Y cuando estamos dentro del propósito de Dios, sentimos como las ventanas de los cielos se abren sobre nuestra casa, sentimos como las ventanas de los cielos se abren sobre nuestra familia, sentimos como cuando no tenemos ya más fuerzas para continuar, Dios nos renueva y podemos seguir adelante. Si bien el objetivo supremo no es la felicidad, termina siendo una consecuencia de cristianos que son obedientes a la palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, porque cuando generalmente, no el 100%, pero generalmente quienes utilizan estas frases, Dios quiere que yo sea feliz, es para justificar, por ejemplo, relaciones incorrectas. Bueno, pero Dios quiere que yo me sienta bien conmigo misma. Y ella me hace bien. ¿Qué dice la palabra? Solemos justificar decisiones impulsivas. Es que lo sentí en el momento y me hizo bien. Bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios quiere que yo sea feliz. No hagas esto, no hagas aquello, porque esto no va a ser para crecimiento, esto te va a alejar de Dios, esto te va a alejar de la fe. Es preferible que no lo hagas. Dios quiere que yo sea feliz. Muchas veces se utiliza también esta frase para justificar el pecado emocional. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque aferrarnos a frases hechas como esas no nos permiten desarrollar una fe sólida. Otra frase popular conocida, que ya en más de una ocasión se ha hablado aquí en la congregación, ¿cuál es? ¿Qué dice? Sigue tu corazón. Qué bonito. Si vos lo sentís así, seguí tu corazón. Qué bonito cuando queremos un consejo y vamos y hablamos con alguien y nos dice, seguí tu corazón. ¿Qué sentimos nosotros? Acá seré lo que yo quiero, porque es lo que siento. Y nos vamos contentos cuando nos contestan así. ¿Qué te dice tu corazón? Feliz andamos. Pero la palabra de Dios dice, busque Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿La encontramos? Amén. Jeremías 17, 9. La primera parte dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dios. A profundidad, Dios. Y entonces cuando te dicen seguir tu corazón y leemos la palabra, que hacemos? Guarda. La palabra de Dios dice, el
corazón es engañoso y perverso. Nuestra naturaleza de pecado nos conduce siempre, nos empuja siempre a hacer lo bueno. ¿Eso pasa? Nuestra naturaleza de pecado que nos empuja a hacer lo incorrecto, a hacer lo malo. Así que muchas veces estamos estancados en la fe, porque en vez de escuchar la voz del Espíritu Santo y escuchar lo que dice la palabra de Dios y escuchar la verdad que te va a hacer libre de ese pecado que te está quejando, decís, pero yo lo siento así. Seguimos a nuestro corazón. Y somos engañados. Y el enemigo aprovecha para alargar saetas a él. Y como no tenemos el escudo de la fe correctamente cimentado, esos dardos llegan muy fácil a nuestro corazón. La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Y hoy muchos tienen que ser libres en el nombre de Jesús. No podemos seguir buscando justificaciones. La palabra de Dios es clara. El corazón necesita ser guiado por la verdad de Dios, no seguido simplemente. No escuchado simplemente, sino corregido en Dios. Otra frase. ¿Qué dice? Léalo. No me empujes. ¿Te lo he dicho nunca así? No me empujes. Y a veces hasta va con mano y todo. No me empujes. No me critiques. No quiero escuchar. No me empujes. La frase que usualmente es usada cuando queremos evitar que nos corrijan, porque sabemos que algo que estamos haciendo no está bien. Porque sabemos que estamos yendo en contra de la palabra. Porque sabemos que lo que estamos haciendo, porque tenemos conocimiento de Dios, no agrada a Dios. La palabra de Dios dice que no juzguemos y entonces no seremos juzgados. ¿Lo has escuchado? Entonces, ¿qué decimos nosotros? No me juzgues. Vamos en el Evangelio, Mateo 7, búsquelo, Mateo 7. Jesús les está hablando sobre juzgar a los demás. Pero a lo que se está refiriendo Jesús es a no ser hipócritas a la hora de juzgar. Porque fácilmente levantamos el dedo para señalar al otro. Pero ¿qué dice? Que muchas veces no vemos qué cosa. La viga que tenemos en el propio. Fácilmente estamos ahí para criticar y para señalar lo que al otro le pasa, pero no hacemos la misma seña hacia nuestra propia vida. Entonces Jesús les dice, no juzguen. Está hablando de que no seamos hipócritas de esta decisión. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a discernir al árbol. ¿Por qué cosa? Por su fruto. Para discernir por medio del Espíritu Santo, tenemos que tener el ojo crítico y tenemos que conocer qué dice la palabra. Y nosotros detectar cuando una persona está conduciéndose de manera incorrecta, porque el fruto lo delata, no mis intenciones. No lo que yo pienso que es correcto o incorrecto. El árbol en algún momento va a dar fruto de lo que realmente es, en lo que tiene adentro, de esa semillita que se sepultó, que echó raíces y que fue creciendo progresivamente. En algún momento va a salir a la luz. Y sí tenemos que estar atentos para ello. También la Biblia nos habla de que esa corrección se tiene que hacer en amor, que la exhortación tiene que ser en amor. Pero tenemos que aprender a distinguir entre ovejas y cabras. Tenemos que aprender a distinguir entre lobos disfrazados de ovejas. ¿O no? Tenemos que aprender a distinguir entre un árbol y otro.
Cuando vos no querés recibir la exhortación, lo primero que ponemos adelante es: no me empujes. Entonces, ¿sabés qué pasa cuando no recibís la exhortación? Seguís siendo esclavo del pecado. Y Jesús quiere que seas libre de él. Jesús quiere que rompas con años de decadencia. Jesús quiere que cortes cadenas que te tienen atado y que no te permiten mirar hacia adelante. Jesús dice: la verdad te hace libre. Y la verdad es que tenés que aprender a recibir la exhortación. Porque entonces Él te puede abrazar, te puede rodear de su amor y puede hacer en vos una persona nueva. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Otra frase que solemos usar, ¿cuál es? ¿La han usado alguna vez? Dios sabe. Dios conoce mi corazón. Doble espada de doble filo esa. Guarda. Vos no sabés lo que yo hago. Vos no sabés si yo oro o no oro. Vos no sabés si yo alabo o no alabo a Dios. Vos no sabés si yo leo la Biblia todas las noches o no. Vos no sabés qué relación tengo con Dios. El único que conoce mi corazón es Dios. ¿Suena bien o no suena bien? ¿Suena bonito o no suena bonito? ¿Hay media verdad ahí o no hay media verdad? Hay media verdad. Muchas veces, cuando somos confrontados por nuestro comportamiento, por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de responsabilidad, cuando somos confrontados, lo primero que salimos a relucir es: Dios solamente me conoce, solamente Dios me puede juzgar. Y levantamos un escudo para evitarlo. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 21. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Proverbios, capítulo 21, en el versículo 2. La gente puede considerarse en lo correcto según qué, según su propia opinión. Pero el Señor examina el corazón. ¿de dónde sale Dios conoce mi corazón? Según nuestra propia opinión, lo estamos haciendo bien. Porque todo lo que hacemos es con las mejores intenciones. Pero Dios que examina los corazones dice: todos creen que tienen la razón. A raíz de eso, cuando la sociedad fue empeorando, para mí, por decir, fue evolucionando, llegamos al momento de la verdad relativa. Y es: bueno, vos tenés razón y yo tengo razón, y quedamos en paz. ¿Cómo? Él tiene razón y yo tengo razón, entonces, ¿quién tiene razón? Y bueno, yo tengo mi manera de verlo, vos tenés tu manera de verlo. ¿Cómo arreglamos las cosas, no? Bueno, si a vos te deja tranquilo hacerlo así también. Pero si a vos no te deja tranquilo, bueno, va a ser como vos decís. Qué fácil que sería la vida de la iglesia. Porque cada uno, como pasaba en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál fue la consecuencia de que cada uno hacía lo que bien le parecía? Juicio de parte de Dios. Opresión. El enemigo pisándole en la cabeza. Agachados pagando tributo a otra nación. Esa fue la consecuencia de que cada uno siguiera su propia opinión. Porque acá no hay opiniones, hay una única verdad. ¿Y quién es esa verdad? Cristo. Así que cuando nosotros hablamos de esto,
y usamos este escudo, no permitimos que Dios trate con nuestra vida. Cuando nosotros no permitimos y no queremos ser confrontados, no queremos la corrección, entonces es difícil que el arrepentimiento se produzca. Y Dios pide corazones arrepentidos. No nos pide que seamos perfectos, pero sí nos pide corazones arrepentidos y corazones dispuestos a ser moldeados por Él. Y sí nos pide que estemos dispuestos a servirle. Y sí nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad. No te pide perfección, pero sí demanda de sus hijos adoración genuina. Y la adoración genuina no surge de corazones orgullosos y altivos, surge de corazones humildes y rendidos a los pies de Cristo. No hay otra forma. Llegó el momento de que te liberes de estas frases, que las saques de tu boca para no cambiar, para seguir como estás. Porque Dios quiere traerte libertad. Otra frase, ¿qué dice? ¿Lo han escuchado? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 13. ¿Lo encontró? ¿Lo encontraron todo? Este punto es muy importante. Dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. ¿Y Dios es qué cosa? ¿Qué es Dios? Fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El apóstol acá no está hablando de circunstancias y de problemas. Está hablando de tentación, que son dos cosas distintas. Está hablando de tentación. Cuando nosotros sentimos que según nuestra concupiscencia, según Santiago, somos tentados y atraídos hacia pecar, y Satanás nos sirve todo en bandeja para que lo hagamos. No le ha pasado nunca sentir que está todo en bandeja para hacer lo que no tiene que hacer. Sencillito. La tentación que viene de parte de Satanás, donde te plantea el desafío: ¿es Dios o lo que te hace feliz? ¿Es Dios o lo que tenés ganas de hacer? ¿Es Dios o tus sueños y tus metas para el futuro? Y ahí estamos nosotros. ¿No? Y somos tentados. Pero Dios dice que no va a permitir ninguna tentación mayor a qué, a lo que podamos soportar, pero siempre va a traer una salida. Y hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Pero muchas veces es usado para cuando vivimos adversidades o circunstancias o problemas. Y nos pasa una, y nos pasa otra, y nos pasa otra. Y nos sucede un montón de cosas. No sé si le ha pasado, yo les sabía decir, ahora no porque soy grande, pero sabía decir que hizo primo un dinosaurio. Porque le pasa todo. Todo le pasa. Ahora soy grande, ahora no digo más de esas cosas. Pero no, en serio, a veces que hay cristianos que les pasa una, les pasa otra, les pasa otra, les pasa otra.